Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos adentramos en uno de los lugares más escalofriantes de Australia, una mansión hermosa por fuera, pero marcada por tragedias, muertes y fenómenos que aún no tienen explicación. Esto es Stuley Park House. ¿Estás listo para entrar? Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 52 Layes Road, Narellan, Cumberland, Nueva Gales del Sur, Australia. Historia de una mansión marcada por la tragedia y lo paranormal. En las colinas de Camden, Nueva Gales del Sur, se alza una mansión olvidada por el tiempo. Majestuosa, silenciosa y, según muchos, profundamente embrujada. Su nombre es Stuley Park House. Y su historia está marcada por tragedias, secretos y ecos que, dicen, aún se escuchan entre sus muros. En 1888, el empresario William Charles Payne adquirió una extensa propiedad de 200 acres. Un año después, mandó construir una lujosa mansión como regalo para su prometida. La residencia, ambiciosa en diseño y opulencia, fue acompañada por la edificación de un granero, establos y una casa de máquinas equipada con un motor a vapor que generaba electricidad para todo el complejo, un lujo poco común para la época. La casa, de 2 plantas y 3 sótanos, destacaba por su arquitectura imponente. 3 chimeneas dobles coronaban el tejado. En la planta baja se distribuían un amplio vestíbulo, una elegante escalera, salón, comedor, biblioteca, cocina, lavadero, aseo y hasta una cámara acorazada. En el piso superior se encontraban 8 habitaciones, 2 terrazas, un vestíbulo y una torre que ofrecía vistas panorámicas de la región. Pero la fortuna de Payne no duró. Su pasión por el juego lo arruinó. Cargado de deudas, incapaz de mantener la mansión, terminó vendiendo la casa al arquitecto que la diseñó, Francis Buckle. Y así comenzó la maldición de Stuley Park. Nadie podía quedarse por mucho tiempo. Buckle tampoco encontró paz en la mansión y decidió venderla pocos años después. El comprador fue el Dr. Henry Oliver, director de la escuela secundaria de Camden Grammar School, quien en 1902 decidió utilizarla como lugar de vacaciones para sus estudiantes. Pensó que sería un buen lugar para que sus alumnos pasaran las vacaciones. Se equivocaba. La primera tragedia ocurrió el 15 de octubre de 1909. Ray Blackstone, un estudiante de 14 años, ignoró las advertencias y fue a nadar a la presa cercana con 5 compañeros. El joven se ahogó. El cuerpo fue colocado en el sótano de la mansión a la espera del entierro. Desde entonces, se dice que su espíritu ronda el lugar. Visitantes aseguran sentir una mano invisible rozarles al entrar a la casa. Alguien o algo trata de llamar la atención, como si ella aún buscara consuelo en el hogar donde pasó sus últimos días. A partir de 1919, la historia se volvió cada vez más oscura. Propietarios iban y venían. Nadie permanecía mucho tiempo. Unos hablaban de tristeza inexplicable, otros de presencias que no podían ver, pero sí sentir. Muchos describían la mansión como un lugar frío, inhóspito, que provocaba tristeza y malestar. Entre los dueños estuvieron el reverendo Charles Herbert Palmer y el parlamentario William B. Daley, quien también la abandonó rápidamente. Luego, en 1933, Arthur Gregory, gerente de ventas de 20th Century Fox Australia, la compró con la intención de transformarla. Se realizaron reformas, se construyó un parque infantil y un club de campo. En 1937 se amplió el campo de golf. Ese mismo año ocurrió uno de los hechos más oscuros de su historia. Durante un periodo en que la casa estaba desocupada, una niña de 8 años llamada Amelia fue secuestrada, abusada y asesinada en el piso superior. El crimen nunca se resolvió. Desde entonces, hay quienes afirman haber visto su espectro, deambular por los jardines o detenerse al pie de la escalera, con el rostro marcado por el miedo y la tristeza. Algunos han grabado psicofonías que susurran, «Ven a jugar». En 1939, la tragedia golpeó nuevamente. El hijo de Arthur Gregory, Noel, murió de peritonitis con solo 13 años, dentro de la casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mansión fue requisada por el ejército y convertida en escuela de entrenamiento del Comando Este. Servía de alojamiento para oficiales. En mayo de 1942, una operación nocturna simulada en la presa cercana terminó en desastre cuando una explosión accidental mató al soldado Gordon Spencer Evans y a otros hombres. La investigación fue bloqueada por la censura militar. Los años pasaron. En 1948,
La propiedad pasó a manos de las fuerzas militares ciudadanas y luego a la reserva del ejército, que la controló hasta 1984. Ese año fue vendida a Charles Norton, quien la abandonó en 1994. En 1996, fue adquirida por el Camden Golf Club. En 2009, el grupo Moran compró la propiedad con la intención de convertirla en un complejo hotelero y residencial. Presentaron una solicitud de desarrollo en 2023, pero la casa seguía arrastrando su oscuro legado. Numerosos reportes de fenómenos paranormales rodean Stuley Park House. Entre los más frecuentes está el avistamiento de una figura masculina vestida con ropas victorianas, que aparece en las ventanas del piso superior. Su rostro, pálido e inexpresivo, desaparece en un parpadeo. En los pasillos, se oyen pasos, susurros e incluso sollozos que se disipan al buscar su origen. Otra leyenda habla de una estricta directora de la época escolar cuyo espíritu aún recorre los pasillos, vigilando como si la casa siguiera bajo su cargo. Vigilante, firme, como si la disciplina aún fuera su deber. Y en el sótano, donde más de un alma perdió la vida, hay historias de un hombre que murió en circunstancias nunca aclaradas. Quienes se aventuran allí afirman que se respira algo que no se puede explicar. Se siente miedo, silencio, una energía opresiva, pesada. Desde el exterior, muchos aseguran ver luces encendidas en el interior cuando la casa está vacía. En más de una ocasión, los vecinos han llamado a los bomberos al ver un resplandor que parecía un incendio. Pero nunca encuentran fuego. Solo frío, habitaciones vacías y una inquietud inexplicable. En 2010, una empresa de construcción abandonó las reformas del techo, alegando fenómenos paranormales. En 2012, otro llamado por un supuesto incendio terminó con los bomberos encontrando una soga colgando en el salón principal, y nada más. La casa ha atraído la atención de programas de televisión y radio dedicados a lo sobrenatural. Las grabaciones han captado psicofonías, voces infantiles que suplican ayuda, risas distorsionadas, sollozos. Las cámaras han captado figuras oscuras, orbes de luz, nieblas inexplicables. En ciertos puntos de la casa, la temperatura baja de forma abrupta, sin explicación lógica. Hoy, la propiedad pertenece a un grupo empresarial que planea transformarla en un complejo hotelero. Pero nadie sabe si los fantasmas de Stuley Park estarán dispuestos a ser desalojados. Porque esta no es solo una vieja mansión, es un espacio marcado por la muerte, el misterio y el dolor. Es un lugar donde el pasado no se ha ido, donde las tragedias no se olvidan, y donde, quizás, los muertos aún esperan ser escuchados.